Que el Señor los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Hay tanto que les quiero decir y no estoy tratando de ser espiritual. Realmente hay mucho que quiero compartirles, pero vamos a tener fe para recibir exactamente lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Y lo que yo les pueda compartir se va a ver grandemente afectado por la fe con la que ustedes lo están recibiendo. Entonces, usemos esa fe para esperar que Dios va a hablar a nuestros corazones ahorita. Y no hay mucho tiempo porque es la cápsula, y de hecho ya con este aviso ya estoy perdiendo tiempo. O bueno, ya se está pasando el tiempo, entonces comencemos con esto. Ahorita que estaba comentando Maki lo de su trabajo, hay una palabra para eso en Primera de Pedro, que dice en el capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados. De hecho, el para esto fuisteis llamados viene en de lo que está hablando en los versículos pasados. Entonces eso se los dejo a ustedes de tarea si quieren saber. Si no, pues no, ¿verdad? No lo tienen que leer. Pero también nos dice enseguidita de qué está hablando, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A eso venimos a la iglesia, a aprender de lo que Cristo hizo para poder seguir sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ya con eso ya seríamos casi perfectos, si no habría engaño en nuestra boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, no contestaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces es una forma de nosotros seguir las pisadas de Cristo. Te dicen algo, no contestes. Te amenazan, no maldigas, no, que no haya engaño en tu boca. Entonces, pues bien hecho, gloria a Dios por eso. Encomendemos la causa al que juzga justamente. Muy bien, vayamos a Hebreos 11 y vamos a seguir con el tema de la cápsula pasada, que hablamos acerca de la fe. Y quiero que ustedes hagan una introspección, vayan ahí a Hebreos 11, pero que hagan una introspección de ustedes. ¿Están en gozo? ¿Están en tristeza? ¿Están preocupados o están alegres? Quiero que se pongan a pensar en eso mientras hablamos de este tema, del tema de la fe. Porque tenemos que escoger, hermanos, tenemos que escoger entre el sistema de Dios o el sistema del mundo. ¿Ok? El sistema de Dios es la fe, y hablamos de qué es la fe y ahorita lo vamos a repasar. Y el sistema del mundo, pues es el temor, es la preocupación, es la tristeza. Pero tenemos que escoger entre uno y el otro. Y el sistema que Dios nos pone delante es la fe. Y no tenemos opción. Porque la Biblia es muy clara, si queremos agradar a Dios, tenemos que utilizar la fe. Y la fe cuesta creer, tener una certeza en algo que Dios nos ha dicho sin tener una prueba. A nadie le gusta saltar, ¿cómo dice el dicho ese mexicano? No le gusta saltar el charco sin guaracho, ¿cómo es? Brincar el charco sin guarache. Todos nos gusta de que, bueno, ya está seguro esto, ok, ya dejo ir esto otro, ok, ya. Entonces ahora sí, ok, bueno, entre esto o aquello, pues bueno, déjame primero me aseguro y dejo acá, ¿verdad? El pie, ya agarro, ok, ahora sí ya me puedo ir. Así nos gusta hacer, pero el sistema de Dios no es así. El sistema de Dios cuesta salirte, te dice Dios, salte, ok, bueno, ahora, ok, ve, híjole, pero ¿va a pasar o no va a pasar? Tú ve y vas y haces lo que el Señor te está
mandando en ese momento. Ese es el sistema de Dios. Pero tememos usar la fe. ¿Por qué? Porque, ¿y qué tal si no sucede? Y cuando no sucede, o si es que no sucede, nos ponemos a pensar, mi creencia en Dios se va a ver dañada. Porque pues yo le creí y no sucedió. Le creí por la sanidad y no la vi que sucediera, o la provisión. Entonces tememos usar la fe. Pero si no usamos la fe, no lo agradamos. Entonces no hay opción, tenemos que lanzarnos y hacerlo. Lo padre de esto es que si realmente lo hacemos, Dios no nos va a dejar, Él va a cumplir su parte, no hay de otra. Nada más que por falta de paciencia muchas veces dejamos de creer. Bueno, híjole, pues no funcionó, no. Ahí iba, como mi papá menciona muchas veces, deja la fe trabajar, la quitaste del campo y no fuimos pacientes, entonces no vimos, no alcanzamos a ver lo que queríamos ver por falta de mantenernos firmes al respecto. Sin embargo, yo quiero exhortarte a que la practiques, aunque sea en algo chiquito. Porque no hay opción, no hay opción. Si quieres agradar a Dios, que todos queremos agradar a Dios, tenemos que usar la fe. ¿Y qué es la fe? Lo dijimos la clase pasada. La fe es la certeza, como dice Hebreos 11:1. Es una certeza, no hay lugar a duda. Es una convicción acerca de algo. Pero yo no puedo tener la convicción o la certeza acerca de algo si no conozco primero, si no tengo conocimiento primero acerca de ese algo, en este caso, de la voluntad de Dios. Si yo no conozco la voluntad de Dios, no puedo tener una certeza en aquello que dijo. Entonces tengo que tener conocimiento acerca de la voluntad de Dios para poder tener una certeza. Y cuando tengo una certeza, eso es fe. Ok, ¿cuáles son? Hablamos de qué es la fe, quiero decirles un poco de qué no es la fe. La fe, normalmente en el mundo escuchamos que es simplemente creer en Dios. Como alguien viene y nos dice, no, pues es que tu fe, ¿verdad? Tu fe es el cristianismo, o tu fe es el budismo, o tu fe es el islamismo, etcétera. No. Tenemos un concepto muy equivocado de qué es la fe, porque normalmente lo relacionamos con creer en Dios. No digo que no sea una definición de fe, sin embargo, no es de lo que nos está hablando aquí Hebreos 11:1. ¿Ok? Hebreos 11:1 nos habla de algo un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aún Santiago nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos no tienen fe, pero creen en Dios. Entonces la fe no nada más es creer en Dios, sino es creerle a Dios, que lo que dijo eso va a venir a suceder. Entonces la fe no nada más es creencia en Dios, porque los demonios creen y tiembla, dice. La fe tampoco es como coloquialmente, bueno, no coloquialmente, como normalmente se entiende, se relaciona con fe ciega. Esa es la definición. Es que tú tienes una fe ciega y lamentablemente muchas veces los cristianos así somos. No, pues es que ¿por qué crees en Dios? Pues es simplemente una creencia que tengo, no lo puedo comprobar, no nada, y eso no es correcto, esa no es la definición de fe. La fe se basa en evidencia, ¿ok? La fe, de hecho, cuando Jesús habló con Tomás y que Tomás le pide evidencia, ahí obviamente no estaba teniendo fe. Despuésito, bueno, miren, no iba a ir ahí, pero sí siento mucho platicarles, y si me pueden ayudar rapidito, si es en Marcos
Es en Marcos o en... Es Juan. Ok. No venía preparado con ese versículo, así que por eso no lo tengo fresco. Sin embargo, cuando dice en Juan 20:28, que le dice Jesús, en el 29, Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y luego en el 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Jesús hizo señales para que creas. Entonces, la fe en Él está basada en evidencia, no es nada más, pues me vas a tener que creer y a ver cómo le haces. No, la fe tiene evidencia de cosas que se han hecho, ¿ok? Muy bien, entonces la fe, como la Biblia lo explica, no es una fe ciega, es una fe basada en la evidencia de lo que Jesús ya vino a hacer. Ahora te dice, bueno, ya he hecho cosas en tu vida, ya hice cosas en el pasado, puedes creerme para el futuro. Ok, la fe tampoco es como normalmente se escucha la esperanza. La esperanza es, bueno, a ver si sucede. Vimos que eso no es fe. Ahí no hay una certeza. Sobre todo en las cosas que Dios nos vino a decir, mi voluntad es que prosperes, es que seas sano. Y si yo oro, bueno, Señor, que sanes si es tu voluntad esa persona, ahí no hay fe. Puedes estar seguro que no va a pasar. A menos de que pase por otra razón física, no va a pasar. Porque no hay una certeza. Necesitamos tener una certeza con respecto a la sanidad. Y no dejarnos mover por las cosas que sentimos o las cosas que vemos. ¿Ok? También la fe no es algo que haces tú para recibir de Dios. No es algo que, ok, a mí me toca hacer esto, esto y esto y esto, ahora sí a Dios le toca responder. Eso no es fe. Como mencionó Jorge ahorita, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya no va a hacer más cosas por nosotros. A ti ahora te toca tener autoridad, usar tu autoridad, perdón. Usar el poder que te fue dado en Cristo, usar tu autoridad y mandar llamar o recibir las cosas que Dios ya hizo por ti. Porque Dios hizo todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. De hecho, por eso el hombre se crea al último, porque primero se hizo todo lo que íbamos a necesitar durante los primeros 5 días. Se proveyó todo, aun y cuando nosotros éramos y somos el centro de su creación, la parte más importante de su creación, fuimos creados al último, en el 6.º día. En los primeros 5 días se creó la provisión, porque imagínate que el hombre hubiera sido creado cuando se creó el mar y todavía no se había creado las plantas y hubiéramos estado cultivando el agua, ¿verdad? O sea, o algo así, hubiéramos estado trabajando el agua porque no iba a haber lugar en donde pararnos. O cultivar plantas, perdón. No iba a haber plantas que cultivar, hubiéramos tenido que estar cultivando algo más. No, se creó el agua, se creó la tierra, se creó las plantas y nosotros pudimos luego llegar y hacer la obra que Dios nos había puesto. Entonces, todo ya se fue provisto desde antes de la fundación del mundo. También algo que se mencionó, que es muy cierto, la fe no es ir a querer torcerle el brazo a Dios. No tenemos que ir a forzarlo a hacer algo y tampoco es demandarle, como hay gente que me ha mencionado, me ha dicho muchas veces, es que lo que tú haces es torcerle el brazo a Dios. ¿Por qué? Porque le estás demandando. Le digo, no, simplemente estoy usando lo que la Biblia me dice que use y voy y recibo ahora sí lo que Él ya proveyó, pero Él espera eso de mí. ¿Ok? Entonces, eso es la fe y vamos a cerrar con esto. Y sí me gustaría continuar con este tema,
pero quiero dejarles con esto último, que es no qué es la fe, sino por qué la fe. ¿Por qué Dios escogió la fe? Bueno, tenemos que entender que la fe es el lenguaje de Dios. En Hebreos 11, en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Romanos 4:17 vemos donde dice que Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces ese es el lenguaje de Dios. Dios utiliza la fe para crear. Dios utilizó la fe cuando mandó a su hijo a venir a morir por ti. Porque sí hubo oportunidad de que Jesús no cumpliera y ahí sí se viera el plan de Dios de salvación obstruido y hubiéramos quedado nosotros perdidos para siempre. Él pudo haber hecho mal, mas escogió no hacerlo, venció, no pecó y nosotros obtuvimos el acceso a Él, pero Él utilizó su fe cuando mandó a su hijo a morir por nosotros también. No tenía que. Él pudo haber dicho, no, mira, prefiero, me quedo a la segura, pues ni modo, a ellos ya la regaron, ya no hay nada que hacer, pero no arriesgo lo que yo soy. Pero al mandar a Cristo a la tierra, arriesgó, aún su propia divinidad lo arriesgó. Y lo comprobó que dejó su divinidad cuando Cristo se despojó, como dice Filipenses en el capítulo 2, creo que es el versículo 6, que dice que se despojó a sí mismo. Entonces Dios... Yo quiero que te pongas a pensar la persona más rica del condado y que te imaginaras que esa persona de repente un día dijera, ¿sabes qué? Voy a dejar todo. Voy a regalar todo, voy a vender todo, lo voy a dejar a un lado. Yo lo veo muy, muy, muy difícil que eso llegara a suceder. Muy difícil. Si nosotros nos dijeran, oye, deja todo. Híjole. Bueno, ahora imagínate tener no nada más todo el universo de riquezas, sino un poder que truena los dedos y se crean mundos y bueno, todo eso se despojó. No tenemos idea de lo que él se despojó y de lo que arriesgó y de la fe que tuvo que utilizar para venir y salvarte a ti y a mí. No tenemos la menor idea. Pero ese es el lenguaje de Dios, la fe. Entonces, Él lo mínimo que espera de nosotros es que le creamos. Que diga, de hecho, a nosotros nos agrada mucho cuando a alguien le decimos algo y dice, ok, ¿sabes qué? Sí, te creo. Que pase lo que pase, tú vas a cumplir tu palabra. De hecho, a mí me molesta mucho cuando yo digo algo y me dicen, híjole, pues no, o sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo mentiroso? No, no te dije mentiroso, pero lo estás implicando. Estás diciéndome que soy un mentiroso, no me estás creyendo. Y aún así, de hecho, sí la riego, ¿no? Y no debería de ofenderme porque sí me equivoco, pero te molesta que no te crean. Bueno, ¿qué crea? ¿Por qué es tan importante esa confianza que hay entre una persona y otra y ese creerte yo a ti, tú a mí? ¿Por qué? Porque esa confianza crea comunión. Entonces, a Dios por eso, bueno, es una de las razones por las cuales le agrada tanto que le creamos, porque si no, no hay comunión. Y Dios nada más quiere tener comunión contigo y conmigo. Ese es no el propósito de la vida de Dios, ¿verdad? Porque Él es la vida, Él es el propósito. Pero es una de las cosas, o es la cosa que más le agrada a Dios, tener comunión contigo y conmigo. Y no lo hemos visto. No hemos llegado a ese punto donde decimos, híjole, o sea, es todo lo que Dios quiere. De hecho, ¿qué es lo que hacía Dios en la mayoría de los ejemplos cuando anduvo con Enoc y con Adán y con... Aparentemente a Dios lo que le gustaba era caminar. Dice, y Enoc caminó con Dios.
Y Adán y Eva caminaron con Dios. Aparentemente es lo que le gusta al creador de todo, caminar. Fíjate, caminar y tener comunión, eso es lo que le agrada. Y nosotros andamos, no, que queremos esto y lo otro y aquello y no sabemos ni qué queremos, cuando lo más importante es la comunión. Y la comunión se establece al tener esa confianza y creerse el uno al otro. Y es el lenguaje de Dios. Pero ahí lo voy a dejar.